12:05. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su primera edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. El pesista guaireño Julio Mayora logró este miércoles la primera medalla para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mayora, en un registro total de 346 kilogramos, se apoderó de la presea de plata en la división de los 73 kilogramos en el torneo de halterofilia en la manga cita deportiva mundial. Fue la medalla número 18 de Venezuela de los Juegos Olímpicos y apenas la primera en las pesas en 17 años después de la conseguida en Israel por Israel Rubio. La presea de oro fue para el chino Sillón, quien impuso récord mundial con un total de 364 kilogramos. Mayora agradeció al pueblo de Venezuela tras recibir la primera medalla olímpica para nuestro país. Primero que nada, le doy las gracias a Dios, a todo el pueblo de Venezuela, por todo el apoyo y toda esa energía que me dio. Aquí estamos, dando la alegría al pueblo de Venezuela. Los vecinos de La Guaira explotaron de alegría al ver la pantalla gigante la hazaña del pesista venezolano Julio Mayora, tal y como lo captó un video publicado en redes sociales. En otras informaciones, la economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, advirtió que el régimen de Maduro no puede mantener la actual política económica de asfixia al crédito en Venezuela para contener el precio del dólar. Y advirtió que el gasto en medio de esta campaña electoral de las primarias del PSV ha impulsado una nueva devaluación del bolívar. Todo el esfuerzo ferozmente contractivo que realiza el Banco Central de Venezuela con el exceso de encaje que los bancos no logran ni siquiera cumplir, ni la intervención cambiaria que hace vendiendo divisas para tratar de bajar ese precio, fue insuficiente y se despegó después de 2 meses prácticamente estable. El drama del rezago del ingreso de los trabajadores formales o informales existe, y el único alivio son aquellos que tienen en la informalidad la actividad de pasarse a dólares para compensar en algo esa pérdida de poder adquisitivo. Pero el problema de fondo obviamente es mucho más profundo y más amplio que simplemente contener el dólar. Herrera explicó en una nueva convención monetaria, el mes de agosto no resolverá el problema de hiperinflación en Venezuela y si el régimen repite los errores de 2018, con un aumento de salarios exacerbado, podría provocar una mayor recesión económica. Y el último llamado es que ojalá esto no venga acompañado de las medidas que se aplicaron en agosto de 2018, algunas en la dirección correcta, otras no, pero fueron un shock recesivo brutal que ocasionó desempleo casi instantáneo en la economía por lo exacerbado del aumento que se impuso, y como era incompleto, pues generó todo tipo de shock y desarticulaciones en la economía. El resultado fue una recesión muy importante, un aumento salarial que se volvió sal y agua, un petro que no sirvió de referencia nunca, y esta vez no sabemos si van a volver a intentar que el petro sea el ancla, que será un ancla fallida, porque esto tiene que venir sobre una plataforma lógica. Mientras tanto, el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, advirtió que el tipo de cambio podría superar en breve el salario mínimo en Venezuela, que se ubica en 7 millones de bolívares.
el caso de que el tipo de cambio, que su precio de equilibrio es de 8 millones de bolívares por dólar, supere con creces el salario mínimo integral de la República, que es de 7 millones de bolívares, menos de $1. Si nosotros nos comparamos con realidades como la cubana, en Cuba se perciben $60 al mes. Es decir, Venezuela no tiene referencias salariales con sus pares o con las economías de escala, con economías semejantes a la venezolana en términos de la remuneración del factor de trabajo, del factor de producción trabajo. Para el profesor Ñáñez, una nueva reconversión de moneda sería un mecanismo meramente cosmético que no resolvería el problema de la hiperinflación. Es una consecuencia de un periodo de alta inflación y si no se acompaña de un proceso de estabilización que logre resolver el problema de hiperinflación, desde luego vamos a seguir teniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora, es decir, un mecanismo absolutamente cosmético, contable, una nominalidad que no resuelve el problema de fondo de la economía venezolana, que es la hiperinflación. En internacionales, se iniciaron en Perú los actos solemnes para la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Pedro Castillo, quien jurará su cargo este miércoles en presencia del rey de España, un enviado de la Casa Blanca y varios mandatarios latinoamericanos en coincidencia con el bicentenario de la independencia peruana. En horas de la mañana, el presidente saliente, Francisco Sagasti, recibió el último saludo de las tropas de las Fuerzas Armadas al frente del Palacio del Gobierno y se dirigió a la Catedral de Lima para participar en la tradicional misa y Te Deum Fiestas de Patrias. Cumpliendo con las normas de... Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este martes el arresto del político opositor José Antonio Peraza Collado y urgió a la dictadura de Nicaragua a liberar de inmediato a personas detenidas arbitrariamente en ese país. La Comisión y el Mecanismo Especial del Seguimiento para Nicaragua se pronunciaron sobre la detención la noche del lunes de Peraza, quien es integrante del Consejo Político del movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco. El organismo interamericano basado en Washington urgió que el Estado de Nicaragua a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos y de los nicaragüenses, según el mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Mientras tanto, en Brasil, el Ministerio de Salud de Brasil confirmó este martes mediante un comunicado que vacunará a adolescentes de 12 a 17 años contra el COVID-19 a partir del mes de septiembre. Las autoridades sanitarias esperan que en esa fecha ya hayan recibido al menos una dosis todos los mayores de edad y que se les dará prioridad a los menores con problemas sanitarios. El Ministerio de Salud no precisó qué tipo de fármaco se administrará a los adolescentes, sin embargo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dio a Pfizer la actualización para vacunar a este grupo de edad en junio pasado. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó este martes que se está considerando que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria para todos los trabajadores federales. La medida se pondría a llegar con esta variante Delta. Se prorroga a largo y ancho de todos los Estados Unidos y la cantidad significativa de norteamericanos sigue negándose a vacunarse. Luego de un discurso en la oficina del director nacional de inteligencia, Biden advirtió que el país tiene una nueva epidemia producto de aquellos que no se han vacunado. Mientras tanto, el Departamento de Asuntos de Veteranos se convirtió en la primera agencia federal que hizo obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para sus trabajadores de salud. por los que no están vacunados y ellos están sembrando enorme confusión. Y entre más aprendemos de este virus y la variante Delta, estamos más preocupados. Solo hay una cosa segura, si esos otros 100 millones de personas estuvieran vacunados, estaríamos en un mundo diferente. Por su parte, España emitió hasta el pasado lunes más de 11 millones de pasaportes digitales COVID, tal y como lo indicó este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
que se prevé una recuperación gradual con cierta volatilidad de las cifras turísticas. La funcionaria recordó que el gobierno confía en recuperar este año un 50% del turismo internacional de 2019 con un aumento de gasto medio y que el turismo nacional alcanzará el 70% de las cifras de aquel año. Además, Moroto confirmó que el gobierno debatirá con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte COVID para entrar en bares o discotecas dentro del marco del Consejo Interterritorial. Bueno, sabéis que es algo que está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también para acreditarlo en los usos distintos a los que ahora mismo se ha validado y pues será en el Consejo Interterritorial, insisto, donde se está trabajando con las comunidades autónomas en este marco para poder dar este certificado digital de dar otros usos distintos al que ahora mismo se está utilizando. Con respecto, creo que la estrategia nacional ya os lo he dicho y las limitaciones que pueden perjudicar al turismo. Bueno, tenemos como siempre que dar respuesta a la pandemia. Eso es siempre una prioridad del Gobierno de España, pero del conjunto de administración regional y local. Eso es lo urgente, porque si no abordamos la pandemia no habrá recuperación del sector turístico. En otras noticias, un tribunal chino condenó el miércoles al magnate agrícola Sun Dao a 18 años de prisión por una serie de delitos, entre ellos el de provocar problemas después de que el multimillonario y defensor de los derechos de los ciudadanos fuera juzgado en secreto. El tribunal del Gaobeide, cerca de Beijing, señaló que Sun había sido declarado culpable de delitos como reunir a una multitud para atacar a los órganos del Estado, obstruir la administración gubernamental y provocar peleas y problemas, un término general que se utiliza a menudo contra las disidencias y actividades laborales. El presidente del grupo agrícola Dangzhou fue uno de los 20 acusados que fueron juzgados después de que en agosto de 2020 los empleados de la empresa intentaran impedir que una firma estatal demoliera un edificio de la compañía. Y pasamos a materia económica. Después de varios días de descontrolado aumento, el precio del dólar paralelo abrió la jornada de este miércoles 28 de julio a la baja. La página Monitor Dólar informó en sus redes sociales que la divisa norteamericana perdió 0.30% de su valor y se ubicó en 4.170.123.60 bolívares. Solo uno de los marcadores promedios por la página web aumentó el valor del dólar. En otras notas, la Cámara de Comercio de Maracaibo divulgó este martes su encuesta trimestral sobre la situación de las empresas y de las expectativas del comportamiento empresarial y económico. En cuanto a los puestos de trabajo, 52% de las empresas reportó una disminución en el número de trabajadores en comparación con el trimestre previo. Además, el 65% de las empresas en Maracaibo valoró la marcha de su empresa durante el trimestre terminado como desfavorable, indicó la Cámara. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $71.92 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $74.72 el barril. Y pasamos al panorama deportivo. Un día después de su sorprendente retirada en plena competición, la superestrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles será baja para el concurso general del jueves, poniendo entre las interrogantes su continuidad en la cita olímpica en la que parecía destinada a reinar. Tras una evaluación médica, Simone Biles se ha retirado de la final del concurso general para concentrarse en su salud mental. Señaló en Twitter la Federación Estadounidense sobre la prueba que se celebra el jueves. La gimnasta está además clasificada para los cuartos de final de aparatos. Por su parte, el Comité Olímpico Internacional recordó este miércoles que tiene herramientas de ayuda psicológica a disposición de los deportistas y mostró su respeto y apoyo a la gimnasta estadounidense Simone Biles. No voy a especular con lo que ocurrió. No soy quien. Todo lo que podemos decir es que la respetamos y la apoyamos, dijo el portavoz del organismo olímpico Mark Adams.
La salud mental de los atletas y la salud mental en general ha sido un gran problema desde hace bastantes años. Realmente ha estado pasando a un primer plano. De hecho, el COI ha estado trabajando en ello durante algún tiempo y ha tenido algunos conjuntos de herramientas, seminarios web, etc. Obviamente eso se volvió más urgente con la pandemia de COVID, por lo que hemos estado trabajando mucho en eso. Hay en la villa además todos los psicólogos y solo en los que tenemos ahí. También hay una línea de ayuda en 70 idiomas que seguirá funcionando después de los Juegos. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.